Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses capítulo 2 versículo 9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Lucas capítulo 1 versículo 34. Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas capítulo 1 versículo 35. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El que es el Señor que da vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan el Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y poder. Hechos capítulo 10 versículo 38. Segundo, nacido de la Virgen María. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. La predestinación de María. Dios envió a su Hijo, Gálatas capítulo 4 versículo 4, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, en Galilea, y una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 26 y 27. El Padre de la Misericordia quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. A lo largo de la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther y muchas otras mujeres, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación
y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. La Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 3, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor. Efesios capítulo 1 versículo 4. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. Hágase en mí según su palabra. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, Romanos capítulo 1 versículo 5, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 37 y 38. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de la salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo para ser en su descendencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar:
El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.